Buenas tardes, Otoniel Andrao aquí otra vez y esta tarde quiero compartir contigo un corto video, unas cortas palabras. Y es que hace poco estaba hablando con una persona, ¿verdad? Una persona bastante mayor, algunos 70 años. Y estábamos hablando de temas bíblicos, ¿verdad? Y de temas espirituales y del Señor, ¿verdad? Y él me decía que él conocía la palabra. Él me decía que era un creyente y que a él le habían enseñado la palabra porque cuando pequeño, pues en la iglesia católica, pues le habían enseñado la palabra, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que él testificó que sabía la palabra, cuando ¿verdad? Tocamos el tema de los mandamientos del Señor, de si él seguía los mandamientos del Señor, él me dijo rotundamente, ¿verdad? Él me dijo que no, que él toda su vida había sido un mujeriego y que él había fumado, había bebido toda su vida y que, ¿verdad? Él había dejado la bebida y el fumar por condiciones de salud. Pero que él, pues, él reconocía, ¿verdad? Que él no era que él no seguía los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y yo le pregunto que si eso a él no le preocupaba, que si él pensaba que si él estaba tranquilo con eso y si él estaba preparado para enfrentar la eternidad con eso. Y él me dijo que sí, que él no le preocupaba eso, que él sabía que él iba para el cielo porque a él le habían enseñado que Dios es un Dios de amor. Y como él sabe que Dios es un Dios de amor, pues él sabe que Dios a él no lo va a castigar por la vida que él había llevado. Y él no está arrepentido de nada. Y él, porque él sabe que a él le enseñaron que Dios es un Dios de amor. Eh, y a mí me preocupó eso mucho porque eso es contrario a lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña que si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Y que nosotros no podemos andar en tinieblas, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 29 se nos hace una advertencia de que de que no seamos como los necios que dicen que van a tener paz aún andando en la dureza de su corazón, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque en muchos sitios han enseñado un evangelio incompleto, han enseñado un evangelio falso, en donde proclaman que Dios es un Dios de amor y nada más. Y intencionalmente solo hablan del Dios de amor y misericordia. Pero tenemos que tomar en cuenta que las escrituras nos enseñan que Dios también es un Dios de justicia, que Dios es un Dios de santidad, que Dios nos hace un llamado a que andemos en luz, a que andemos en la verdad, a que si proclamamos que amamos a Dios, que andemos en la luz y que lo demostremos cuando obedecemos sus mandamientos. La palabra nos enseña en Juan capítulo 3 que nos es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. En Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro predicó
el arrepentimiento. ¿Ves? En 2 de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo nos hace una exhortación en el versículo 5 a que nos examinemos y que probemos si estamos en Cristo, si verdaderamente estamos en Cristo. Gálatas capítulo 6 nos dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosecha, eso siembra. En Ezequiel 18, la palabra nos dice que el pecado tiene sus consecuencias y que Dios no va a tomar por inocente el culpable. La palabra nos enseña que Dios es galardonador de aquellos que lo buscan, de aquellos que son justificados por la fe en Cristo Jesús. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que no podemos decir que somos cristianos, pero a la misma vez andar en tinieblas. La palabra dice que aquel que practica el pecado no tiene herencia en el reino de los cielos. En la palabra de Dios se nos advierte en múltiples sitios que los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Dios no puede ser burlado. Si tú quieres llegar al cielo y formar parte del reino de los cielos, hay un requisito y es el arrepentimiento. Es que el Espíritu Santo te convenza en tu corazón que estás viviendo en pecado y lo estás haciendo mal. Y ese pecado te separa de Dios. Si tú estás viviendo en pecado y tú piensas que aún así tú vas a ser recipiente de la bendición de Dios porque Dios es tan bueno y Dios es amor, tú no entiendes el amor de Dios, porque el amor de Dios consiste en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, pero no es para que permanezcamos en el pecado, no es para que sigamos siendo pecadores, sino es para que pongamos nuestra fe en Él y seamos justificados por la fe en Él. Y entonces nazcamos de nuevo y seamos nueva criatura con nuevos apetitos y nuevos sentimientos. No es para que permanezcamos en pecado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no creer un evangelio diferente al establecido en la palabra de Dios. No creas que el Señor te va a recibir en el cielo, aún teniendo un corazón endurecido a la palabra de Dios y viviendo contrario a lo que se nos enseña en el reino de Dios. Arrepiéntete y conviértete para que vengan tiempos de refrigerio, como dijo el apóstol Pedro. Si tú quieres paz, si quieres la bendición de Dios, el requisito es la obediencia a los mandamientos del Señor. Dios te bendiga.